Tema 14, diseño bajo norma IRAN 3597 del año 2013. Vamos a ver algunas cosas de la norma nomás. Por cuestiones comerciales no puedo pasarles la copia, el PDF de la copia de la norma. IRAN es muy celoso en estas cuestiones, así que igualmente lo que vamos a ver son algunas pequeñas cosas de la norma IRAN para relacionarlo con tiempo de reserva, caudal, y cómo calcula algunos aspectos que veníamos calculando de otra manera. La norma, la versión 2013, es un importante avance respecto de la versión anterior, que era del año 89. Es una linda norma y vamos a estudiarla de a poquito. Yo les recomiendo que la compren. Sale 660 pesos en la página de IRAN, porque en algunos casos algunas autoridades exigen el cumplimiento de esta norma para diseño de redes de hidrante. Es muy importante empezar cuál es el objetivo, ¿no? Y dice de edificios, construcciones y edificios industriales. Pero lo que hace en forma muy inteligente esta norma IRAN es apartarse y decir que en los casos que estén cubiertos por la ley 13.660 prevalece esta sobre la presente norma. La ley 13.660 es la que aplica a las empresas relacionadas al rubro petrolero, y siempre hubo acá un problema porque algunos en el rubro petrolero exigían el cumplimiento de norma IRAN, y bueno, ya en la introducción de la norma IRAN aclara este tema, y en el rubro petrolero prevalece esta sobre la norma IRAN. Lo otro importante es el campo de aplicación, y esta norma, como dice el punto 1.2.1, es aplicable a riesgo menor. Es una muy linda norma para aplicar donde podemos considerar que los riesgos son bajos, y los riesgos bajos IRAN lo relaciona a la cantidad de metros cuadrados a proteger. Y dice que, como están leyendo en este apartado, que para establecimientos de gran magnitud recomienda utilizar normas reconocidas internacionalmente, como obviamente son las NFPA u otras similares. Y habla que son empresas de gran magnitud aquellas mayores a 20.000 metros cuadrados a cubrir. El paso 1 para poder aplicar esta norma es clasificar la actividad. Las actividades se clasifican en riesgo leve, como ustedes están viendo, en riesgo moderado grupo 1, en riesgo moderado grupo 2 y en riesgo alto. Son los 4 riesgos en que divide las actividades esta norma IRAN. Y en base a esta clasificación de riesgo por actividad va a tomar algunas decisiones en base a caudales, reserva, tiempos, etc. Acá ven algunas modificaciones de la clasificación, y habla de algo que hoy es muy común encontrar: construcciones combustible. Entonces dice que si una construcción su construcción es combustible mayor del 30% del total, se clasifica como la categoría inmediata superior a la correspondiente por ocupación. Por ejemplo, son los edificios industriales construidos con paneles sándwich, por ejemplo, o una construcción de madera, o las famosas carpas de tela que se usan mucho para fiestas, para eventos y para actividades comerciales transitorias. El segundo paso es el cálculo de la superficie protegida o la superficie a proteger. Empieza diciendo que la superficie
cubierta, perdón, empieza diciendo que la superficie que se va a tener en cuenta es la superficie cubierta total y aquellas superficies descubiertas de procesos industriales o depósitos al aire libre. Así que la superficie a proteger no solamente la superficie cubierta, como puede ser un galpón, sino un depósito al aire libre o un proceso que se desarrolle al aire libre. El inciso 1, 5.1.2 y 5.1.3 habla de edificios de varias plantas. Acá el concepto de edificio que tener en cuenta que no solamente hace referencia a edificios de altura, como lo consideramos socialmente, sino el tema edificio es una edificación, una construcción. O sea, un edificio de una planta tipo galpón es un edificio. Por lo tanto, estos dos puntos hacen referencia a edificios de varias plantas, o sea, un edificio de altura. Y por lo tanto acá dice que en un edificio de varias plantas, para computar la superficie cubierta total, en caso de riesgo leve se debe tener en cuenta la superficie del sector de incendio mayor. ¿Y qué se entiende por esto? El piso, conjunto de pisos que se encuentren en comunicación entre sí, pero separados del resto por paredes y piso de resistencia al fuego como mínimo de F60. Es decir, que para riesgo leve va a considerar como superficie a cubrir o superficie cubierta todos los pisos o todos los sectores comunicados entre sí que estén separados del resto por paredes y pisos resistentes al fuego de F60. Mientras que para riesgo moderado y alto va a considerar todo el edificio en su conjunto. O sea, si un edificio tiene 10 plantas, va a considerar las 10 plantas. Y el inciso 5.1.4 habla de cuando tengo en una misma empresa dos actividades, dos riesgos distintos. Por lo tanto, dice que cuando coexistan dos o más tipos de actividades, se adopta la de mayor riesgo, si es mayor que el 30% de la superficie. O, en caso contrario, se la clasifica como la actividad principal que tiene esa planta industrial o esa actividad. Es decir, que si hay dos riesgos y uno de ellos ocupa más del 30% de la superficie, se considera todo como la de mayor riesgo. Si no, caso contrario, se la clasifica como según la actividad principal, que son las categorías que vimos anteriormente: riesgo leve, riesgo moderado clase de grupo 1, riesgo moderado grupo 2 y riesgo alto. El paso número 3 es calcular la reserva y el cálculo de caudal mínimo de bombeo. El punto 5.3 de la norma IRAM nos permite, de acuerdo al riesgo y a la superficie a proteger, que la divide en superficies menor a 2.500 metros cuadrados, de 2.500 a 10.000 y de 10.000 a 20.000 metros cuadrados, nos dice el caudal de bombeo mínimo y el tiempo de reserva. Por lo tanto, multiplico 750 por 30 minutos y me da el tiempo de reserva del tanque a nivel. Y 750 litros por minuto es el caudal mínimo de bombeo de la bomba. El paso número 4 es determinar la cantidad, el caudal nominal y la cantidad de hidrantes abiertos para considerar. También, de acuerdo al riesgo y a la superficie a proteger, nos dice cuántos hidrantes abiertos tenemos que considerar y qué caudal cada uno. Esto nos va a permitir posteriormente hacer las cuentas para el cálculo de pérdida de carga y el dimensionamiento hidráulico de la tubería, o el dimensionamiento por tabla, o siguiendo también las pautas establecidas por la norma IRAM 3597, que también nos dice los diámetros a tener en cuenta, las presiones, etcétera. Es mucho más completa de lo que estoy mostrando en estas pequeñas presentaciones. El tanque elevado no está permitido por esta norma. Tanque elevado sin equipo de bombeo no está permitido por esta bomba, salvo que el tanque cumpla con el caudal y la presión solicitada para las bombas de incendio. Y la reserva de agua exclusiva para incendio se calcula por la tabla número 3. En función del riesgo y de la superficie a proteger, nos dice qué caudal de reserva tiene que tener el tanque de altura.
Si la altura del tanque nos da, le tendremos que poner una bomba de refuerzo.